Buenos días a todos. Vamos a comenzar el webinar para hablar de Windows Virtual Desktops. Bueno, la agenda un poquito del webinar va a ser una introducción a Windows Virtual Desktop, es decir, qué es. Hablaremos un poquito de FaceLogix junto con Windows Virtual Desktop. Hablaremos las diferencias entre VDI y Windows Virtual Desktop y luego hablaremos un poquito de costes, ¿no? Con diferentes ejemplos de aplicación de Windows Virtual Desktop y donde nos podemos ahorrar determinados costes. Bueno, ¿qué es Windows Virtual Desktop? ¿Vale? Bueno, es una solución que nos permite tener escritorios virtuales o nos facilita la capacidad de tener escritorios virtuales o VDIs, como se conocen habitualmente, y también portales de aplicaciones totalmente administrados, de tal forma que yo no tengo que montar la infraestructura para desplegar esos escritorios virtuales y todo ello desde Microsoft Azure, es decir, desde la nube, ¿vale? Con esta solución lo que vamos a poder dar es a nuestros usuarios, vamos a poder darles escritorios basados en Windows, bien en Windows 10, Windows 7 o Windows Server, de una forma totalmente, vamos a llamarlo así, rápida, directa, con un uso con las aplicaciones que el usuario necesite y todo ello disponible desde cualquier dispositivo, ¿vale? Al final yo voy a poder conectarme a ese escritorio virtual desde un PC, desde un teléfono móvil, ¿de acuerdo? Bajo iOS, bajo Android, macOS, desde donde corresponda, ¿vale? Al final no deja de ser dar esa infraestructura de VDI de acuerdo a nuestros clientes, ¿vale? ¿Qué nos brinda Windows Virtual Desktop? Obviamente, una virtualización de escritorios completos, ¿vale? Dentro de la suscripción de Azure, sin una parte importante, sin una necesidad de una infraestructura dedicada. Es decir, yo determino cuántos escritorios virtuales necesito, proveo de esos escritorios y todo lo que está por detrás para proveer esos escritorios no es cosa mía. Es decir, Microsoft me las provee. Al final no deja de ser un servicio, como si fuese un paquete de Office 365, etcétera, pero en este caso con escritorios virtuales, ¿vale? Vamos a poder también crear grupos de host, ¿vale? Para dar cabida a diversas cargas de trabajo, de tal forma que podamos servir nuestras aplicaciones o más cercano a esos escritorios virtuales que van a utilizar nuestros clientes, ¿vale? Capacidad de aportar nuestra propia imagen, es decir, yo puedo utilizar las imágenes de Windows Virtual Desktop que me proporciona el propio Microsoft Azure con diferentes tipos de imágenes basados en Windows 10, basados en Windows 7, o subir mi propia imagen y desplegarla, ¿de acuerdo?, dentro de los escritorios virtuales. Unos elementos muy importantes, ¿de acuerdo?, que tiene Windows Virtual Desktop y que es exclusivo de Windows Virtual Desktop, es la posibilidad de utilizar sesiones múltiples de Windows 10 Enterprise, ¿vale? Es decir, hasta ahora nosotros cuando trabajamos con VDIs, ¿vale? Teníamos dos opciones, que era proveer un escritorio virtual de uso exclusivo, ¿de acuerdo?, para un usuario, ¿vale?, lo que sería un VDI personal de uso exclusivo, o especificar un rango de máquinas, ¿de acuerdo?, de escritorios virtuales para un grupo de personas, ¿vale? Ahora lo que podemos hacer es proveer de una única máquina, ¿vale?, y proveer múltiples escritorios dentro de esa máquina, ¿vale?, para un cliente, para diferentes usuarios, ¿de acuerdo? Es decir, vas a poder tener un Windows 10 Enterprise, vas a poder establecer de diferentes sesiones múltiples, ¿vale? Y los usuarios van a poder conectar a cada una de esas sesiones. Esto vamos a verlo luego, cómo vamos a hacer que esto reduzca los costes de este tipo de entornos. Con estas sesiones múltiples de Windows 10 Enterprise, obviamente vas a poder hacer una reducción considerable del número de máquinas. Ya no necesitamos una máquina por usuario, ¿vale? Y vamos a sobrecargar a nivel de sistema operativo, ¿vale? Obviamente, todo esto va proporcionando los recursos necesarios para cada uno de los usuarios, ¿de acuerdo? Ya que los escritorios virtuales, las sesiones de escritorios virtuales pueden ser totalmente distintas. Se pueden asignar escritorios personales e incluso pueden ser permanentes, o vemos, ¿vale? Soporte cliente nativo para Windows, Mac, iOS y Android, y prácticamente cualquier dispositivo hoy en día. Soporte HTML5. Eso significa que puede acceder a mi escritorio virtual prácticamente desde cualquier navegador, ¿vale? Optimizado para virtualizar Office 365 Pro Plus. De hecho, hay incluso plantillas, ¿de acuerdo?, donde viene con el Office 365 Pro Plus que vas a poder utilizar.
Y también otro elemento importante, ¿de acuerdo? Como sabéis, Windows 7 se ha quedado sin soporte de forma gratuita, vamos a llamarlo así. Desde enero de este año, si quieres mantener tu Windows 7 porque tengas aplicaciones legacy y no quieres cambiar o no puedes cambiar a Windows 10, tú tienes que pagar por esas actualizaciones y por ese soporte, vamos a llamarlo así, ¿vale? Que es lo que se llama actualizaciones gratuitas de seguridad ampliada. En cambio, si nos vamos a Windows Virtual Desktop, se nos proporciona escritorios virtuales de Windows 7 ya con esas actualizaciones incluidas de acuerdo en el Virtual Desktop, ¿vale? Es decir, con un coste que vamos a ver más adelante cómo se reducen los costes con este tipo de soluciones. Bueno, ¿cómo lo hace? Pues lo hace más o menos como cualquier otro sistema de VDI, ¿no? ¿De acuerdo? Existe una separación del sistema operativo. Por un lado, los datos y aplicaciones se separan de lo que es el hardware local y se ejecutan por separado en un servidor remoto, ¿vale? Es decir, al final lo que hacemos es una virtualización, ¿de acuerdo? Por un lado, sistema operativo, por otro lado, datos y aplicaciones, ¿vale? Separación de entorno virtual, ¿vale? De entorno de conexión, esto es importante, ¿de acuerdo? Es decir, yo estoy con mi portátil o con mi tablet o con mi dispositivo, ¿de acuerdo? De que sea conectado a una red X, pero mi escritorio virtual está ubicado en otra ubicación, de acuerdo con otro tipo de conexión, con otro tipo de conectividad a los hosts con los que trabajamos. Y obviamente ejecución de las máquinas virtuales muy cerca de nuestras aplicaciones y servicios. Vamos a poder trabajar, vamos a poder servir estos Windows Virtual Desktop lo más cercano a nuestras cargas de trabajo que tenemos, por ejemplo, en Microsoft Azure, o que podemos tener de forma híbrida entre Azure y nuestro data center, ¿vale? Lo más cercano posible. Bueno, ¿y cómo hace esta separación? Bueno, Microsoft compró hace años bueno, a FS Logics, ¿vale? Y ahora lo sirve de forma nativa y con algunos tipos de licencias, de acuerdo, junto con Windows Virtual Desktop, ¿vale? Lo que hace FS Logics, de acuerdo, FS Logics está diseñado para itinerar perfiles en entornos informáticos remotos, en entornos de VDI, ¿de acuerdo? Como puede ser en este caso Windows Virtual Desktop, ¿vale? Almacenado que ese perfil de un usuario completo en un único contenedor y ese contenedor pues lo podemos servir a cualquiera de nuestras máquinas, ¿de acuerdo? En cualquiera de las sesiones, ¿vale? De hecho, funciona esto con Windows 10 con Enterprise Multisession, ¿vale? Entonces, los datos en sí del usuario, lo que es el perfil del usuario con todos sus datos, se almacenan en HDDs virtuales por separado. Esos HDDs virtuales se sirven al escritorio virtual o a la máquina que tenga el escritorio virtual de cada uno de los usuarios, lo que permite tener una gran velocidad, persistencia del dato en sí, una sensación de trabajo local, porque al final es muy rápido, ¿vale? Y obviamente, ¿de acuerdo? Nos va a permitir realizar peticiones de almacenamiento, peticiones en tiempo real, y en la parte de Office 365, pues acceso completo a todos los archivos que están en la nube, ¿vale? Con todas las suscripciones de Office 365 que tengamos, etcétera, etcétera. Al final, el acceso a toda la parte de Office 365 puede ser tu acceso a OneDrive, tu acceso a tu SharePoint Online, o acceso, por ejemplo, a tu correo, a todo el sistema de ficheros así, de Teams, etcétera, etcétera. Es un acceso de muy alta velocidad, ¿de acuerdo? Ya que va dentro de la propia infraestructura de alta velocidad que tiene Microsoft. Al final, nuestros escritorios virtuales van a estar en Microsoft Azure. Nuestros datos, en el caso de Office 365, están en nuestro OneDrive, en nuestro SharePoint, a donde corresponde. El acceso a una sesión de Windows 10 a ese OneDrive va a ser muy rápida con utilizar redes internas del propio Microsoft, ¿vale? FS Logics viene, luego vamos adelante, viene con la mayor parte de licencias que soportan Windows Virtual Desktop, ¿vale? Y se ofrece de forma gratuita, de acuerdo, dentro de esas licencias, ¿vale? Vamos a comprar ahora, o mi idea es comprar qué es lo que teníamos hasta ahora en una infraestructura tradicional y qué es lo que vamos a tener, de acuerdo, con Windows Virtual Desktop, ¿vale? Nosotros trabajamos con una infraestructura tradicional, por ejemplo, es una infraestructura tradicional de Remote Desktop Services, ¿vale? Donde teníamos nuestro gateway, ¿vale? Donde teníamos nuestro connection broker con su servidor de SQL por detrás, que habitualmente lo montábamos en alta disponibilidad. Teníamos nuestro servidor de acceso web, nuestro session host y nuestro servidor de licencias, ¿vale? Y en el caso de que quisiéramos VDI, teníamos nuestro Remote Desktop Virtualización Host. Esto en número de servidores en función del número de usuarios que tuviesen que conectarse a este entorno. Y esta infraestructura que teníamos como mínimo, ¿de acuerdo? De forma tradicional, en una infraestructura de Remote Desktop, ¿vale? Esto supone que, por un lado, necesitamos al final en costo, ¿de acuerdo? Son costes de despliegue,
obviamente, de toda esta infraestructura, un costo de configuración de la misma, ¿vale? Que era más o menos sencillo, dependiendo un poquito del volumen y la granja de servidores que tuviésemos que configurar. Obviamente, un mantenimiento, ¿vale? Este mantenimiento bueno, es un conjunto de 8, 9, 10, 11 servidores que al final supone un coste de mantenimiento, de operación, porque hay que monitorizarlos, hay que desplegar medidas de seguridad adicionales, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Eso qué supone? Supone un desembolso alto inicial, ¿de acuerdo? Ya que necesitamos comprar licencias a nivel de Windows Server, necesitamos comprar licencias a nivel de terminal, necesitamos montar esa infraestructura física, ¿de acuerdo? Que soporte esos servidores y en el caso que, por ejemplo, tengamos VDIs, pues necesitamos también licencias de VDA, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, un desembolso inicial muy alto, ¿vale? Para poder empezar, ¿de acuerdo?, a dar esos escritorios virtuales a nuestros usuarios, ¿vale? Con Windows Virtual Desktop esto cambia mucho, ¿de acuerdo? Ya que esto hace mucho más fácil, ¿vale? Todo lo que es la parte de infraestructura, por llamarlo de alguna forma, para proveer de esos escritorios, esa parte nos la da Microsoft y es administrada por Microsoft, ¿vale? Al final, nosotros no gestionamos esa infraestructura, no tenemos que operar esa infraestructura, no tenemos que de alguna forma, proveer de esa infraestructura para que nuestros usuarios tengan sus escritorios virtuales, ¿vale? Es decir, toda la parte de acceso web, diagnóstico, gateway, balanceo, broker, administración y demás, toda esa parte es administrada por Microsoft. ¿Qué va a estar bajo nuestro control y qué voy a tener que proveer yo? Pues ahí voy a tener que proveer, obviamente, mis escritorios, ¿vale? Que pueden estar basados en Windows 7 Enterprise, en Windows 10 o en Windows Server. En el caso de Windows 10, voy a poder trabajar con escritorios individuales o con multisesión. Y la opción de utilizar Remote App, ¿de acuerdo? Para servir aplicaciones. ¿De acuerdo? Toda la parte de esos escritorios, por alguna forma, toda la parte de cómputo, almacenamiento y red, ¿de acuerdo? De esos escritorios que voy a necesitar, toda esa parte me la provee y me la administra, en este caso Microsoft, ¿vale? Yo, desde mi equipo de operaciones, ¿de acuerdo? Desde el equipo de operaciones, en este caso mío, voy a tener que administrar, obviamente, los usuarios que van a acceder a esas sesiones, ¿de acuerdo? A los escritorios virtuales, así como configurar esas máquinas como tal, ¿vale? Entonces, es muy fácil proveer escritorios de una forma muy rápida, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando que antes, entre que se proveía hardware, se desplegaba lo que es infraestructura, se obtenían licencias, se configuraba todo el entorno, etcétera, etcétera, podían pasar semanas, ¿vale? Estamos hablando de que podemos proveer una granja de 200, de X número de escritorios virtuales prácticamente en un par de horitas, ¿vale? Tranquilamente. Fácil configuración, ¿de acuerdo? De hecho, es bastante sencillo de configurar, ¿vale? Hay que habilitar Windows Virtual Desktop dentro de la suscripción de Azure correspondiente. Una vez que está, escoger la plataforma correspondiente a nivel de escritorio que vamos a utilizar y desplegar estos escritorios, ¿vale? Económico, fácilmente escalable, que vamos a verlo más adelante. Es decir, me da igual empezar con 2 escritorios y luego día de mañana pasarme a 200, no hay ningún tipo de problemas, ¿vale? Esto escala de forma automática, solo tengo que proveer las máquinas correspondientes de acuerdo con los escritorios, una conexión segura, cifrada. Voy a poder establecer una distribución de usuarios según mis necesidades y no hay ningún tipo de límite del sistema operativo en caso de querer más de un usuario por máquina virtual, ¿vale? Esto es importante, ¿de acuerdo? La opción de Windows Virtual Desktop es la única que soporta multisesiones, ¿vale? En Windows 10. ¿Dónde podemos utilizar algunos escenarios de uso, de acuerdo, de Windows Virtual Desktop o de VDI? Primero, aquellos servicios, de acuerdo, que tengan unas necesidades concretas de seguridad y que tengan unas regulaciones concretas, ¿vale? Ahí estamos hablando de servicios financieros, por ejemplo, servicios sanitarios hoy en día, gobierno, administración pública, etcétera, etcétera, ¿vale? Escalabilidad, aquellos sitios, aquellos clientes que necesiten escalar hacia arriba y hacia abajo de una forma rápida, ¿vale? Por ejemplo, cuando se adquiere una empresa o se hace una fusión con otra empresa, proyectos muy a corto plazo, ¿vale? Necesitamos rápidamente proveer de escritorios para un proyecto para X usuarios que tienen que trabajar en el mismo, aunque sean personal externo, ¿vale? También escenarios de uso son empleados específicos. Sabéis que bueno,
en los años, a finales de la década de 2000 a 2010, se fomentó mucho el Bring Your Own Device, que hoy en día es habitual, ¿de acuerdo? Y el trabajar con móviles, es un escenario típico de utilización de este tipo de escritorios, de virtuales. Centros de llamadas o CSGs, donde vamos a proveer de un escritorio virtual específico para nuestro centro de llamadas, nuestro call center. Trabajadores sucursales, idem, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenemos gente trabajando en una sucursal y queremos controlar todo lo que es el servicio de escritorio de ese puesto, porque no tengamos ahí equipo de TI, etcétera, etcétera, este tipo de trabajadores también son un uso muy claro, de acuerdo, de VDI, ¿vale? Y luego también cargas de trabajo muy especializadas, ¿vale? Cuando necesitamos, por ejemplo, en entornos de diseño, de arquitectura, de ingeniería, necesitamos una aplicación que requiere de unas altas necesidades a nivel de cómputo o a nivel de gráfica, etcétera, etcétera, pues podemos proveer este tipo de escritorios, ¿de acuerdo? Cuando tengamos aplicaciones heredadas o legacy, ¿vale? Antiguas, que solo funcionan bajo una determinada versión de software, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, con sistemas con Windows 7, o también unas pruebas de desarrollo de software, es decir, cuando queramos proveer nuestro equipo de desarrollo, ¿vale? De un entorno para poder realizar pruebas con puestos de cliente final, ¿vale? Estos son un poquito los escenarios de uso que podemos tener, aunque puede haber muchos más, ¿vale? Entonces, ¿por qué vamos a implementar Windows Virtual Desktop? Pues bueno, os comentaba un poquito antes y aquí lo tenéis más claro, ¿vale? La utilización de Windows Virtual Desktop está motivada fundamentalmente por unos ahorros, ¿de acuerdo? Tanto a nivel de infraestructura como de licencias, como de operación, ¿no? A nivel de TI o de IT. ¿Vale? Al final lo que se procura, lo que se intenta hacer con Windows Virtual Desktop es que los costes sean los menos posibles, ¿de acuerdo? Para la empresa. ¿Cómo ahorramos? Una primera parte importante es en infraestructura. Es una parte muy importante, ¿de acuerdo? Es decir, si nos vamos a un escenario on-premise, ¿de acuerdo? Lo primero que obviamente necesitamos proveer de esa infraestructura, para poder montar los escritorios virtuales, montar todo el entorno necesario, ¿de acuerdo? Para poder servir los escritorios virtuales a nuestros usuarios, ¿vale? Si nos vamos a Windows Virtual Desktop, nos vamos en este caso a la suscripción Azure, tenemos dos ahorros de costos. Por un lado, la infraestructura no tenemos que ponerla de antemano, los gastos de OPEX van de acuerdo a las necesidades que tengamos. O sea, yo voy a disponer de X escritorios virtuales, pero no tengo que preocuparme de ningún tipo de infraestructura. Y una parte importante, de acuerdo, es que no necesito proveer una máquina virtual por cada usuario. Es decir, yo puedo trabajar con una máquina virtual normalmente más grande, ¿vale? Pero donde puedo meter múltiples sesiones de usuarios, ¿de acuerdo? Al final lo que conseguimos es unos usos tanto de cómputo como de almacenamiento, ¿de acuerdo? Lo más eficiente posible, ¿vale? Licenciamiento, ¿de acuerdo? Una parte importante, vamos a verlo más adelante con algunos ejemplos, ¿de acuerdo? De qué licencias y qué licencias quedan excluidas y qué licencias se incluyen con, por ejemplo, Microsoft 365, etcétera, etcétera, ¿vale? Se va a ver un ahorro, ¿de acuerdo? En la licencia escala de RDS, ¿vale? Cuando se hacen, con el despliegue de funcionalidades de sesiones múltiples, ¿vale? Hasta un 60% de ahorro se calcula más o menos, ¿vale? Se incluye, ¿de acuerdo? En el caso que tengamos escritorios con Windows 7, las autorizaciones de seguridad de eso se incluyen por 3 años, ¿de acuerdo? Dentro de Windows Virtual Desktop. Y por último, los gastos de operación de TI que se van a ver reducidos. Al final, Windows Virtual Desktop utiliza muchos servicios PaaS, de hecho, toda parte, o sea, es un servicio PaaS como tal, el escritorio en sí. Luego tenemos una parte de IaaS, que son las máquinas o los escritorios por una forma que nos provee, pero esa infraestructura es todo servicio PaaS, con lo cual hay unos ahorros a nivel de TI, ¿de acuerdo? Bastante importantes, ¿vale? Todo el cómputo, tanto el almacenamiento está en la nube, ¿de acuerdo? Y se estima, de acuerdo, aproximadamente un 60% de ahorro, teniendo en cuenta eso que estábamos comentando un poquito antes, ¿vale? Que trabajamos con servicios o muchos servicios PaaS, ¿vale? Dentro de lo que es Microsoft Azure. Bueno, lo que estábamos hablando un poquito de sesiones múltiples, ¿vale? Windows Virtual Desktop os permite trabajar, e insisto en esta parte porque es la única forma de ejecutar Windows 10 en multisesión, ¿vale? Os permite hacer que varios usuarios trabajen dentro de la misma máquina con sesiones diferentes, ¿de acuerdo? Multisesión, ¿vale? Es decir, hasta ahora cuando teníamos Windows 10, ¿de acuerdo? En un entorno on-premise que era tradicional, teníamos una máquina
¿de acuerdo? Por cada usuario. Es decir, un usuario se conecta a una máquina, normalmente más pequeña, ¿de acuerdo? Y donde se utilizan los recursos, pues más o menos, pues normalmente suelen quedar bastante de los recursos de esa máquina libre. ¿Qué hacíamos entonces? En el caso de VDI, lo que hacíamos es montar múltiples máquinas, ¿de acuerdo? Una por cada usuario, de tal forma que íbamos desplegando tantas máquinas virtuales como usuarios se podrían conectar en un momento determinado, ¿vale? Cuando trabajamos con multisesión, la cosa cambia, ¿de acuerdo? Es decir, en lugar de montar una máquina por cada uno de los usuarios, lo que hacemos es montar una única máquina, ¿de acuerdo? Normalmente más grande, ¿de acuerdo? De tal forma que optimizamos el uso de computación y el uso de almacenamiento dentro de esa máquina para múltiples usuarios, ¿vale? Luego os pondré algún ejemplo de cuántos usuarios, por ejemplo, podemos montar por Virtual CPU para cada una máquina en el caso de multisesión, ¿vale? Al final lo que se intenta es aprovechar al máximo los recursos que tengamos, ¿de acuerdo?, de cómputo para nuestros usuarios, ¿vale? Bueno, obviamente estos ahorros o estos costes, esta reducción de costes, los reales, ¿de acuerdo?, se basa según al final los requisitos que tengamos y cada uno de los usuarios y la configuración que tengamos de infraestructura, ¿no? Pero que sepáis que se pueden tener ahorros de costes bastante grandes, del 60-70% incluso, ¿vale? En el mismo escenario, de acuerdo, que estamos hablando de virtualización local y de Windows Virtual Desktop, de acuerdo, cómo nos ahorramos también costes a nivel de computación y almacenamiento efectivos, ¿vale? Normalmente en un entorno on-premise nosotros tenemos que tener la suficiente cantidad de recursos pagados, es decir, entonces comprar el hardware para poder soportar los picos de recursos que necesiten nuestros usuarios. ¿Vale? Al final, para que os una idea, si veis el gráfico de la izquierda, veis una raya puntos, ¿vale? Que son la cantidad de recursos que yo he pagado. Es decir, yo tengo que proveer una infraestructura de hardware, ¿vale? Que sea X, ¿de acuerdo? Que me ha costado un dinero, y que esa infraestructura de hardware la he comprado para poder soportar X número de usuarios, que en teoría son los máximos usuarios que supuestamente voy a tener determinados picos de uso de mi infraestructura de virtualización on-premise, ¿vale? Entonces, al final, lo que estamos haciendo es que todo lo que queda intermedio entre esa rayita de ese zigzag, por una forma, que esa cantidad de recursos utilizados, que son nuestros picos de uso por parte de nuestros usuarios, y los recursos que yo tengo que pagados, ese espacio se queda entre esa raya de puntos y la raya de caché continua, son recursos desaprovechados y por lo tanto es dinero que no estoy, que he invertido y que no estoy utilizando, ¿vale? Cuando trabajamos en un entorno cloud, ¿vale? En este caso de Windows Virtual Desktop, la cantidad de recursos utilizados y la cantidad que yo estoy pagando, ¿de acuerdo?, es la misma a nivel de gráfica, ¿vale? Porque yo pago un pago por uso, ¿de acuerdo? A esto le puedo sumar, ¿de acuerdo?, una cantidad de distancia reservada. Es decir, yo, como sabéis, en el modelo de pago a nivel de Azure hay dos formas de pago, que es un pago por uso y un pago por distancia reservada, ¿vale? El pago por uso es que yo pago en función del uso de mi máquina, ¿de acuerdo? Es decir, si yo enciendo la máquina, la estaré pagando. Si yo apago mi máquina, obviamente no pagaré por ella, ¿vale? Cuando se trabaja con instancia reservada, yo lo que hago es pago una máquina por un año, por 2 años, por 3 años, ¿de acuerdo? De tal forma que estoy pagando su uso, ¿vale? Con un ahorro a nivel de, en diferencia con un pago por uso de esa misma máquina, por el mismo número de horas extendidas, pero entre comillas, siempre tengo que pagar por ella. Eso que se llama instancia reservada, ¿vale? Entonces, yo puedo combinar ambos entornos. Es decir, puedo combinar una instancia reservada, que sería parte amarilla, donde yo pago con instancia reservada el mínimo de uso de recursos, ¿vale? Y todo el resto, para poder sumar esos picos, yo hago un pago por uso. De tal forma que mis gastos van asociados a mi uso de recursos, ¿vale? No estoy pagando por adelantado nada, ni estoy desaprovechando recursos ya pagados, ¿vale? Es una gráfica que es muy interesante, ¿de acuerdo? Que estima los ahorros de coste, ¿de acuerdo?, dentro de un entorno de Windows Virtual Desktop, ¿vale? Más cosas, ¿vale? Otro tipo de escenario, ¿de acuerdo? Un escenario donde tengamos una infraestructura de sesiones, ¿de acuerdo?, local, con Windows Server, ¿de acuerdo?, a una infraestructura en Azure, ¿de acuerdo?, con Windows Virtual Desktop, pero utilizando Windows Server, ¿vale? Una parte importante, ¿de acuerdo? Cuando yo monto esto en mi entorno on-premise, yo monto mi infraestructura de máquinas virtuales, monto mis máquinas para Remote Desktop Session Host
Y ahí tengo que pagar licencias de Windows Server para cada una de esas máquinas de Remote Desktop Session Host, ¿vale? En el caso de irnos a Windows Server dentro de Windows Virtual Desktop, esas licencias no tengo que pagarlas, ¿de acuerdo? Ya que van incluidas dentro de el coste, ¿de acuerdo? De Windows Virtual Desktop, no tengo que proveerlas, ¿vale? Una parte importante, ¿de acuerdo? Al final nos ahorramos, ¿de acuerdo? Esa parte de coste de licenciamiento de Windows Server, que no en las licencias de Remote Desktop Server, ¿vale? La escala a nivel de usuario de utilización de Remote Desktop, no, esas necesitaría pagar, ¿vale? Bueno, otro escenario, ¿de acuerdo? De local a nube, y aquí es una parte importante, ¿de acuerdo? A nivel de costes. Tengo otras gráficas que podéis visualizar ahí, ¿de acuerdo? Que tenemos un compromiso, bueno, que habla un poquito de coste de CAPEX, ¿de acuerdo? Junto con el OPEX que tenemos en Microsoft Azure, ¿vale? Tenemos una raya, ¿de acuerdo? Blanca, que es el uso, ¿de acuerdo? Es decir, el uso que se está haciendo de mi infraestructura de VDI o de mi infraestructura de Remote Desktop Session, ¿vale? Que sería lo que utilizan mis usuarios, ¿no? Por alguna forma. Yo al final, para proveer de ese uso, tengo que proveer, te comentaba un poquito antes, de una infraestructura, necesito tener un compromiso financiero inicial pues relativamente alto para poder proveer esa infra que necesito para poder montar este tipo de entorno, ¿vale? Si en un momento determinado tengo que ampliar, pues tengo que ampliar esa infraestructura, tengo que ampliar esas capacidades para poder proveer ese mismo entorno, con lo cual significa otra inversión a nivel de CAPEX, ¿vale? Y al final yo tengo siempre, normalmente siempre un desaprovechamiento de esa inversión, ¿vale? Que he hecho, realizado, ¿de acuerdo? Porque yo tengo que proveer la máxima capacidad, ¿de acuerdo? Para el pico que voy a tener, ¿de acuerdo? Pero no siempre voy a estar utilizando ese tipo de, esa capacidad, ¿de acuerdo? O sea, no siempre voy a estar rentabilizando ese dinero que he invertido en ese hardware, en esas licencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Que eso que tenéis esa parte de on-premise, ¿de acuerdo? Por eso tenemos un coste de CAPEX, ¿de acuerdo? Que va en saltos, por llamarlo de alguna forma, tengo una capacidad X en un momento determinado, si necesito una capacidad de uso, si tengo un elemento de uso mayor, necesito aumentar en otra capacidad X mi entorno, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando hablamos de un entorno cloud, ¿de acuerdo? Hablamos de OPEX y, por tanto, un coste eficiente de OPEX, es decir, adaptamos nuestros gastos a nuestro uso, vamos a llamarlo así, ¿vale? Es decir, solo vamos a pagar mensualmente la capacidad real que tenga mi entorno y uso real que tenga mi entorno, ¿vale? No hay que puede tener en un momento determinado, ¿de acuerdo? Entonces ahí obtenemos grandes beneficios. Primero, no tenemos grandes costos financieros o compromisos financieros iniciales, es decir, no hay compra de ese hardware, no hay compra de esas licencias. Podemos adaptar las capacidades a las necesidades operativas que tenga mi organización, es decir, si yo en un momento determinado necesito 100 escritorios virtuales adicionales, los puedo tener, y si en un momento determinado necesito quitar 50 escritorios virtuales, lo puedo hacer, ¿vale? Y se adaptan mis gastos a mis necesidades. Alineación entre los servicios de TI, software y hardware, ¿vale? Con requisitos comerciales que pueden ser cambiantes, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tener en cuenta, hacer un entorno cloud, ¿vale? En un momento determinado, ¿vale? Yo voy a poder adaptar los servicios que ofrezco a mis usuarios en un momento determinado a las necesidades y a la evolución del propio sector de TI, ¿vale? Tanto a nivel de costes, como a nivel de tipos de infraestructura, como a nivel de escritorios, etcétera. Y luego la capacidad de habilitar la carga cruzada departamental precisa y alineación de lo adquirido, ¿vale? Es decir, al final yo puedo repartir mis entornos y demás como yo necesite, ¿vale? Bueno, otro elemento importante que nos va a proporcionar Windows Virtual Desktop es la reducción en los costes operativos, ¿vale? En administración, en implementación, en el mantenimiento, ¿de acuerdo? Bueno, el coste de infraestructura, ¿de acuerdo? O de operación, ¿vale? Van a bajar. ¿Por qué? Porque las cargas, bueno, el cómputo y el almacenamiento se va a mover a la nube, con lo cual voy a eliminar todos los gastos asociados con la administración de la infraestructura local, llámese gastos de operación a nivel de personal, como gastos de mantenimiento, como gastos de la propia infra en sí, costes eléctricos, etcétera, con lo cual esos gastos yo me los voy a quitar, ¿vale? Y comentabas un poquito antes, coste de haber reducido debido a mayor automatización en la nube, procesamiento, escalado, etcétera,
¿vale? Que vamos a tener. Entonces, al final tenemos todas las ventajas que nos da el cloud con respecto a on-premise, ¿de acuerdo? Dentro de esta estructura de Windows Virtual Desktop, ¿vale? Y obviamente, a esto sí añadimos la utilización de servicios PaaS que nos proporciona Windows Virtual Desktop, porque es entregado como un servicio PaaS, es decir, yo solo tengo que decir de alguna forma qué número de escritorios virtuales necesito, si estos van a ser sesión única, multisesión, o si van a ser sobre Windows 7, sobre Windows 10, sobre Windows Server, es lo único que necesito y lo único que tengo que hacer es desplegar ahí las aplicaciones o montar mi propia imagen de acuerdo con las aplicaciones que yo necesite, ¿vale? Pero todo lo demás de infraestructura para que ese servicio de Windows Virtual Desktop esté disponible, yo no tengo que mantenerlo, ¿vale? Es un servicio PaaS. Microsoft se encarga de mantenerlo por nosotros, ¿vale? Luego tenemos almacenamiento de archivos simplificados y administración de perfiles, ¿de acuerdo? Aquí podemos aprovechar los archivos de NetApp, ¿de acuerdo? Podemos aprovechar toda la parte de FSLogix, estamos hablando un poquito anteriormente, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, lo que conseguimos es reducir bastante, ¿de acuerdo? La reducción de coste, ¿de acuerdo? Usuario año a nivel de operación, ¿vale? Operación y administración, ¿de acuerdo? Podemos hacer que nuestros equipos de TI se dediquen en lugar a hacer tareas habituales, ¿de acuerdo? O sea, rutinarias, ¿de acuerdo? Que aportan poco valor, como es mantenimiento de hardware, como es administración de una infraestructura que al final no aporta nada, por llamarlo de alguna forma, ¿de acuerdo? A otros recursos, ¿de acuerdo? O otras opciones, ¿de acuerdo? Que se aportan más valor a nuestra empresa, a nuestra organización, ¿vale? Bueno, ya vamos a ver diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Con temas de, por ejemplo, licenciamiento, ¿vale? Qué escenarios tenemos y cómo podemos cambiar los tipos de licenciamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de licenciamiento nos proporciona Windows Virtual Desktop? Ventajas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, bueno, virtualización local a Windows Virtual Desktop, ¿vale? Normalmente, cuando tengo mi entorno de VDI on-premise, ¿vale? Yo tengo un conjunto de servicios, ¿vale? Que voy a tener que gestionar, ¿vale? Voy a tener que monitorizar, voy a tener que administrar, voy a tener que montar elementos de balanceo de carga, de acceso web, el gateway, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, yo realmente en Windows Virtual Desktop no tengo que hacer nada porque toda esa parte, ¿de acuerdo? Me lo da Microsoft y me proporciona la monitorización, etcétera, etcétera, el propio Microsoft. Yo realmente solo tengo que encargarme de la parte de una forma de cliente que yo gestiono. Es decir, no necesita infraestructura de gestión, no se requieren licencias adicionales y hay un coste laboral obviamente reducido, ¿vale? Eso no quiere decir que no tenga que trabajar nadie en un entorno de cloud pública, que no es eso, ¿vale? Sino que los costes son bastante más reducidos. Otro sistema de licenciamiento ventajoso, de acuerdo, que os hablábamos un poquito antes, ¿vale? En el caso que tengamos Windows 7, porque tengamos aplicaciones legacy que tengamos que mantener, normalmente porque una de dos, o no podemos moverlas todavía porque no están soportadas en otros tipos de sistema operativo, o porque es una aplicación que va a quedar obsoleta, vamos a eliminar en un momento determinado, ¿vale? Con Windows Virtual Desktop, de acuerdo a este pago por las security updates, ¿de acuerdo? Que tenemos que hacer desde 14 de enero para poder mantener nuestros equipos de Windows 7 en entornos on-premise actualizados y seguros, ¿de acuerdo? Si nos vamos a Windows Virtual Desktop, nos incluyen ya esos 3 años, ¿vale? Con lo cual, al final, estamos ahorrando, ¿de acuerdo? Un coste por dispositivo que, bueno, que es relativamente alto, sobre todo cuando nos vamos a ver más allá de este año, ¿no? De este año 2020, ¿vale? La estimación más o menos de costes, lo que estábamos visto un poquito ahí, ¿de acuerdo? De 20 a 40 el primer año, 40 a 85 segundos, 75 a 165 el tercer año, ¿vale? Con Windows Virtual Desktop ya se incluye actualización de seguridad extendida por 3 años para las máquinas que yo provea en mi infraestructura de Windows Virtual Desktop de tipo Windows 7. Otro tema de licenciamiento ventajoso, ¿vale? Es el ahorro de ASCAL de RDS con la implementación de sesiones múltiples, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos el escenario, ¿de acuerdo? Donde tenemos Windows Server on-premise, ¿vale? Donde los usuarios tienen Microsoft 365 y además tienen sesiones de escritorio remoto, de acuerdo a máquinas de remoto de estos si son host, ¿de acuerdo? Y utilizan, por lo tanto, RDS con ASCAL correspondientes, ¿vale? ¿De acuerdo?
Bueno, en el caso que tengamos, en este caso de escenario, de acuerdo, nuestros usuarios ya tienen Microsoft 365 porque utilizan bueno, sus licencias, utilizan Office 365, etcétera, etcétera, y además tenemos escritorios virtuales o sesiones virtuales con remoto de estos Session Host, el paso a Windows 10 Multisession en Windows Virtual Desktop se hace directamente, de acuerdo, con las propias licencias de Microsoft 365. No necesitan licencias adicionales, de acuerdo, de remoto de estos Session, ¿vale? O sea, nos podemos ahorrar. Eso supone un ahorro aproximadamente unos 10 euros por usuario al mes, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en Azure, ¿de acuerdo? Si nos vamos a unas RDS se pagan con contratos SPLAG, ¿vale? Entonces se pueden aprovechar las licencias de Microsoft 365 de tipo E3 o E5 o de tipo Windows 10, E3 o E5 que ya el usuario posee, ¿de acuerdo? Para irnos a Windows Virtual Desktop y poder establecer Windows Virtual Desktop con Windows 10, ¿vale? Bien, una pregunta importante y que vamos a ver son los diferentes tipos de cargas de trabajo. Aquí podemos hablar con diferentes tipos de usuarios, por lo tanto, diferentes tipos de cargas de trabajo, podemos llamarlo así. Por ejemplo, un ejemplo típico, ¿no? Un uso bajo, un call center, ¿vale? Yo puedo estimar que un call center, ¿de acuerdo? Son datos estimativos, ¿de acuerdo? Luego dependerá de cada call center, las aplicaciones que utilice cada call center, las necesidades que tenga cada call center, ¿no? Pero en principio se podría hacer una estimación de 6 usuarios por virtual CPU, con 250 megas de memoria más o menos por usuario, ¿vale? Un escenario típico, de acuerdo, de un usuario medio que utiliza aplicaciones de Office, ¿de acuerdo? Alguna base de datos, algunas aplicaciones de base de datos, Internet, etcétera, etcétera, podemos hablar de 4 usuarios por virtual CPU y 450 de memoria RAM por usuario, ¿vale? Aquí si tiene un uso alto, de acuerdo, visualización de vídeo, edición, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Podemos hablar de 3 usuarios por virtual CPU. Y en el caso de máquinas optimizados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, temas de renderización, diseño 3D, diseño con temas de AutoCAD, cosas por el estilo, podríamos hablar de un usuario por virtual CPU y normalmente con un registro de GPU que vamos a tener dentro de Azure, ¿vale? Estos son escenarios típicos, ¿no? Que podemos tener y donde podemos probablemente dividir cualquier usuario de una organización, ¿vale? La mayor parte de los usuarios estarán en la parte de uso medio o uso bajo, uso habitual, ¿vale? Normalmente pocos usuarios dentro de una organización, bueno, depende del tipo de organización, obviamente estamos hablando de un diseño, arquitectura de acuerdo a una organización que se dedica a hacer diseño 3D o cosas por el estilo, obviamente la mayor parte de los usuarios probablemente estén en la parte de uso y procesamiento optimizado, ¿no? Pero la mayor parte de las organizaciones están en uso medio, uso bajo. Bueno, entonces, ¿para qué os quiero explicar esto? Porque os quiero explicar la diferencia a nivel de costes entre trabajar con sesiones múltiples y trabajar con sesiones simples, ¿vale? Vosotros imaginaos que tenemos una organización que tiene un conjunto de requerimientos, ¿vale? Un tipo de usuario, ¿vale? Es un trabajador de oficina, es decir, que usuario que utiliza aplicaciones informáticas típicas, ¿no? Utiliza Word, utiliza Excel, puede utilizar un momento determinado PowerPoint de forma eventual, ¿de acuerdo? Hablamos de que ese cliente, esa organización, tiene un número de usuarios aproximadamente de unos 1000, ¿vale? Y el pico de concurrencia es de un 80%. Es decir, que tenemos más o menos a las 1000 personas, ¿de acuerdo? Puede haber picos de concurrencia de unas 800, ¿de acuerdo? Y tenemos unos requerimientos de almacenamiento aproximados, ¿de acuerdo? De unos 20 gigas por usuario que vamos a proveer, ¿vale? Y una transferencia de datos para los usuarios de unos 100 kilobits, ¿de acuerdo? Por usuario, ¿vale? Asumimos, ¿de acuerdo? A nivel de infraestructura, ¿vale? Que vamos a ubicarnos en Europa, ¿vale? En el oeste de Europa, que es habitual, en este caso, para España. Vamos a trabajar con instancias reservadas por 3 años, ¿vale? Vamos a trabajar con máquinas de tipo D8SV3 para entorno multisesión. Vamos a hacer estimación de 4 usuarios por virtual CPU para entorno multisesión y vamos a tener máquinas de tipo D2SV3 para single session, ¿vale? El almacenamiento vamos a servir a través de Azure NetApp Files y vamos a trabajar dentro de la misma región, ¿de acuerdo? Para todas las máquinas y todos los escritorios virtuales que tengamos, con lo cual los costes a nivel de red van a ser más allá, no, van a ser únicamente los de descarga, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Si hablamos de esto, traducirlo a coste, ¿vale? Estamos hablando de que trabajamos con Windows 10 Multisession, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un coste a nivel de infraestructura, ¿de acuerdo? Un coste a nivel de Azure, vamos a llamar de forma, licencia no incluida, de acuerdo, de 4,10 euros usuario mes,
tanto para Windows 10 Multisession como para Windows Server Multisession, ¿vale? En el caso de Windows 10 necesitamos licencias, ¿de acuerdo? Ese coste adicional de los 4,10, que sería mi coste de infraestructura, ¿de acuerdo? Necesitamos la licencia de Windows Virtual Desktop que me provee o bien Microsoft 365 porque ya os esté pagando, ¿de acuerdo? Tanto E3 como E5 o Windows 10 E3 o E5 o licencias de VDA, ¿vale? ¿De acuerdo? En el caso de sistemas en pool, ¿de acuerdo? Bueno, sistema en pool significa que tengo un pool de máquinas y voy asignando máquinas de forma individual a cada usuario según se vayan conectando, ¿vale? Pero no son máquinas dedicadas, de alguna forma a un determinado usuario, ¿vale? Estamos dando un coste aproximadamente de 32 euros por usuario mes. Y si vamos a máquinas dedicadas, estamos hablando de un coste de 40 euros usuario mes. ¿Vale? Con lo cual, como veis, estamos bajando mucho ese coste de single session a multisession, ¿de acuerdo? Para el mismo número de usuarios y con las mismas características, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es bastante visible esta reducción de costes, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con sesiones múltiples, ¿vale? A nivel de precios, ¿de acuerdo? Hay que tener algunas consideraciones, ¿vale? Descuentos que podamos tener, bien a nivel de Enterprise Agreement, bien a nivel de CSP, ¿de acuerdo? El tipo de contrato que yo tenga con Microsoft o con mi partner, en este caso de Microsoft, como podemos ser, en este caso, Icertis, ¿vale? Luego, segundo elemento, las regiones, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que una organización tenga todos sus escritorios virtuales vayan a servir en la misma región, es decir, por ejemplo, que todos nuestros usuarios trabajen en España, a que tengamos usuarios que estén, por ejemplo, en Estados Unidos y por lo tanto necesiten una región cercana a Estados Unidos, ¿de acuerdo? O que estén en Sudamérica o que estén en Australia, etcétera, etcétera. El tema de regiones es importante porque hay costes adicionales en el caso que tengamos como de tráficos entre diferentes regiones, ¿vale? Obviamente, en el recuento total de usuarios, ¿vale? Esto es una economía de escala, ¿de acuerdo? Trabajar con sesiones múltiples, sesiones dedicadas, acabamos de ver. La concurrencia máxima también es importante. Tenemos que saber estimar cuál puede ser la concurrencia máxima que voy a tener dentro de mi entorno. Las horas de trabajo, porque yo las máquinas que no estoy utilizando en un momento determinado puedo apagarlas. Si estamos hablando, por ejemplo, de una organización que trabaja en formato 24/7 por turnos, ¿de acuerdo? O que tiene, por ejemplo, un centro de servicios gestionados que trabaja 24/7, pero que obviamente no es la misma cantidad de personas que están trabajando en el horario, por ejemplo, de 12 de la noche a 6 de la mañana, que está trabajando de 8 a 2 de la tarde. Entonces, esas horas de trabajo es importante definirlas porque en función de esas horas de trabajo asignaremos recursos, ¿vale? La máquina virtual en sí, si trabajamos con instancias reservadas o pago por uso, ¿de acuerdo? Instancias reservadas supone un ahorro de entre un 20, 30, 40% en función de el tipo de máquina y la licencia que tengan esas máquinas. Los requisitos de almacenamiento de perfiles, es decir, si tenemos que almacenar los datos de los perfiles de los usuarios o no. Y el tema de transferencia de datos, ¿de acuerdo? Es decir, cómo trabajan los usuarios y qué transferencia de datos hacen a su entorno on-premise, ¿vale? Y una parte muy importante que se comenta bastante que no veíamos, ¿de acuerdo? El tema de las licencias, ¿vale? El escritorio virtual de Windows requiere de, en el caso para poder ejecutar Windows 10 Multisession, Windows 10 en sesión única o pooled, o Windows 7 en sesión única o pooled, necesitamos o bien las típicas licencias VDA que teníamos por usuario, ¿vale? Que son las que se montan en cualquier entorno de VDI, Windows 10 Enterprise E3 o E5, o en el caso de educación A3 o A5, y luego Microsoft 365, ¿vale? Otra opción, ¿de acuerdo? Que es de tipo F1, E3, E5, A3, A5 o de empresas, ¿vale? Aquí tener en cuenta que para multisesión tiene que ser de tipo E3 o E5, ¿vale? Tipo Enterprise. En el caso que tengamos escritorio virtual bajo Windows Server 2012 R2, 2016 o 2019, ¿de acuerdo? Podemos utilizar las licencias que son necesarias, son las CAL correspondientes de RDS, ¿vale? Y una cosa importante que tienen que tener el software assurance activo. Y el derecho de tecnología de FSL Logix, ¿de acuerdo? Se incluye con 365, o sea, Microsoft 365, con Windows 10 Enterprise, Educación, VDA, ¿vale? Y la licencia de acceso cliente CAL de servicio de escritorio remoto. Podemos utilizar FSL Logix, ¿vale? Con cada una de ellas.
Bueno, como conclusión es algo que estaba comentando, ¿vale? Una conclusión fundamental, ¿de acuerdo? Trabajemos siempre lo que podamos posible en multisesión, los ahorros de costes van a ser mucho mayores. Vamos a poder acceder desde múltiples dispositivos, bien directamente con el propio cliente de Windows Virtual Desktop o bien desde cualquier navegador, ¿vale? Porque soporta HTML5. Ahorro importante en licenciamiento, estamos hablando de en el caso de Windows 7, por ejemplo, de las actualizaciones de seguridad, ¿vale? Que son necesarias. En el caso de Windows Server, de a remoto desktop, que tampoco nos harían falta, etcétera, etcétera, ¿vale? La infraestructura que montamos para dar el servicio de Windows Virtual Desktop es una infraestructura como servicio PaaS, ¿vale? No tengo que mantener la infraestructura, no es IaaS, ¿vale? Con lo cual supone un ahorro de costes, tanto a nivel de la propia infraestructura como a nivel de operación. Y los costes están ajustados a las necesidades del negocio, ¿vale? Tanto a nivel de operación como de configuración, como de gestión, ¿vale? Entonces, es muy importante, de acuerdo, que tengamos en claro, de acuerdo, sobre todo la parte de ahorro de costes cuando trabajar con multisesión y con el ahorro a nivel de licenciamiento y de operación, ¿vale?